Esta palabra es suficiente para enseñarnos cómo vivir. Y aunque parezca extraño, nos enseña también cómo morir. Y cuando ustedes ven la vida de un hombre como David, lamentablemente a veces solamente piensan en dos acontecimientos de su vida. De hecho, les voy a preguntar, cuando ustedes oyen hablar de David, ¿cuáles son los dos acontecimientos que usualmente la gente conoce? Goliat y la señora que él se enamoró, ¿no? Y el pecado con Betsabé. Eso no falla. Pero nosotros tenemos que entender que de este hombre hay mucho más en la palabra. Y yo espero que nosotros, cuando comencemos a ver y veamos la vida de David, seamos estimulados, porque hay tantas cosas maravillosas en este que fue un tipo de Cristo, que yo espero que todos salgamos de aquí bien estimulados y amando más nuestro Dios. El primer libro de Samuel, versículos 13 y 14, nos habla de ese momento, pero específicamente el 14, en donde Samuel le habla a Saúl y dice esta expresión de que Dios ha nombrado a uno conforme a su propio corazón. Y nosotros encontramos en Hechos otra vez a Pablo decir exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando Samuel dice esto, él no lo dice porque fue antes de que David cayera, sino porque eso venía de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios hace que Pablo lo repita en Hechos 13, ya David había hecho lo que había hecho y seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que yo quiero que veamos. Veamos a un hombre, pero es conforme al corazón de Dios. Y yo espero que todos al final de la serie y durante la serie, siendo hombres pecadores, anhelemos ser conforme al corazón de Dios. Voy a leer la palabra de Dios, oramos y entramos en materia con la ayuda del Señor. Pero ahora tu reino tiene que terminar, le dice Samuel a Saúl. Tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, oh Dios, cuánto te necesitamos ahora. He aquí un hombre en su debilidad, en su necesidad, y te rogamos ahora que tú me hagas conforme a tu corazón para hablar de tu corazón. Pero también que a cada uno de nosotros nos hagas así, y que esta palabra nos ayude a anhelar esta virtud, esta gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saúl había sido nombrado el rey de Israel. De hecho, fue el primer rey de Israel. Pero Saúl no fue un hombre que siguió a Dios, fue un hombre que desobedeció a Dios. Y fue un hombre que torció su camino. Saúl fue un hombre que deshonró a Dios, trajo mucho sufrimiento sobre su propia familia, sobre el pueblo de Dios. Y aquí nos encontramos nosotros con el momento en que él es informado de que ha sido de parte de Dios destronado y que hay otro a quien ya Samuel ha ungido, a David. Es interesante que David, a diferencia de Saúl, Saúl era un hombre alto, era un hombre de una presencia y una apariencia atractiva. Pero David no era así. Al grado tal que cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, él vio a un simple pastor. Y Dios tuvo que hablarle y le dice: yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve lo de afuera y la apariencia, pero Jehová ve el corazón. Y nosotros, al acercarnos a la vida de David, hermanos amados, tenemos que tratar de ponernos los lentes de Dios y no quedarnos en la apariencia, sino ver el corazón. David es un hombre muy importante en la Biblia. El primer libro, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el primer libro de Crónicas se centran alrededor de la vida de este hombre. A Abraham se le refiere entre 15 y 20 capítulos de la Biblia. Abraham fue importante, el padre de la fe.
José, el hijo de Jacob, también importante, se le refieren 14 capítulos de la Biblia. Pero a David se le refiere en 60 capítulos de la Biblia. Entonces estamos hablando de un hombre en quien Dios ha puesto especial atención y que tenemos suficiente información en las Escrituras para prestarle atención. Y ahora el tiempo no lo permite, pero fue un hombre que Dios usó grandemente para escribir estas santas Escrituras, específicamente el libro de los Salmos. Y más adelante hablaremos un poco de eso. Pero este es el mensaje introductorio sobre la vida de David. Y yo quisiera edificar la palabra de Dios alrededor de esta declaración: un hombre conforme a mi corazón. Y vamos a ver en primer lugar, un hombre, el corazón de un hombre. En segundo lugar, muy sencillo, el corazón de un hombre transformado por Dios. Y finalmente, el corazón de un hombre que reflejaba a Dios. Estas palabras, un hombre conforme a mi corazón, en primer lugar se usan en comparación, en contraste con la desobediencia de Saúl. Un hombre que ahora va a obedecer. Como un hombre también, no solo en contraste con Saúl, sino un hombre que cumpliría la palabra de Dios, como lo refiere Pablo en Hechos 13. Pero también, esto para mí es lo fascinante, un hombre conforme, parecido, que revela, refleja el corazón de Dios. Y para mí eso es fascinante. Veamos un hombre o un corazón de un hombre. Cuando nosotros caminamos por las Escrituras, no nos encontramos con David como se refiere a Melquisedec. Melquisedec es presentado en las Escrituras como un sumo sacerdote, pero del cual no se sabe de dónde vino. Y él es un tipo de Cristo en ese sentido, dicen algunos. Pero en el caso de David no es así. Se sabe de dónde vino y se sabe que nació de una mujer y era un hombre tal y como somos cada uno de nosotros. Sí, fue rey, pero a final de cuentas era igual que cada uno de nosotros. Muchas de sus emociones son reveladas en los Salmos. Y les repito, esta es la introducción. Vamos a ver más de esto en el camino. Pero David fue un hombre lo suficientemente honesto para poner por escrito sus emociones, su angustia, como nosotros nos angustiamos, y desesperación. El Salmo 13, versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque hay momentos de esta vida donde usted no encuentra como que Dios le está oyendo, o que Dios le está respondiendo, o Dios le está cuidando. Las emociones de culpa, David las revela aquí también, en el Salmo 51. Después de su pecado, él dice: límpiame, lávame. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. La emoción de la gratitud y la alegría también. Es David quien en el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Su alegría exuberante se ve en los Salmos. Igual que nosotros. Un día estamos en angustia, desesperación, miedo, y al otro día en alegría. O al revés. En conclusión, en este hombre nosotros podemos ver un reflejo de nuestras propias emociones y cómo él las manejó. Era un hombre, pero también vemos su humanidad en sus palabras. Cuando él reconoce su humildad, su bajeza. En el segundo libro de Samuel él dice: ¿quién soy yo, Señor Jehová? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y hermanos, si esa es una pregunta buena y oportuna. Nosotros vivimos en un mundo de crisis. Vivimos en un mundo de mucho dolor. Vivimos en un mundo donde las personas sufren todo tipo de males, incluso personas, oiga bien, lo digo con mucho cuidado y respeto y temblor, personas que tienen más
integridad que nosotros, sufren ciertas cosas. Le da cáncer. Se le muere un hijo. Sin embargo, hasta aquí Dios te ha ayudado y te ha guardado. Es para que tú digas, Señor, ¿quién soy yo? Para que tú tengas misericordia de mí y me lleves hasta aquí. Tu papá y tu mamá no tuvieron lo que tú tienes. Y te parieron. Y eres cosa de tú decir, Señor, ¿quién soy yo? David hizo eso. David pecó. Y él sabía que había pecado, que había hecho lo malo. Y de repente está a punto de nacer, nace el niño producto de ese pecado. Y él en su desesperación ve que el niño se está muriendo y se va y se tranca en ayuno, en oración, rogándole a Dios, ten misericordia. Es como decir, Señor, yo sé que lo hice mal, yo lo sé, pero salva a ese niño no tiene nada que ver con esto. Y en ese dolor y en esa desesperación David no comió. En otras palabras, él vivió el dolor consecuente del pecado, como tú y como yo. Que hemos hecho algo y vemos el daño y eso nos avergüenza y nos retuerce el alma. Sus palabras revelan su humanidad, también sus acciones. David era un hombre. Miren, hay personas que hablan tantas tonterías y le atribuyen tantas cosas a la Escritura y preguntan, ¿qué tipo de amor tenía él por Jonatán? Que dijo, tu amor es mejor que el de muchas mujeres. Claro, porque el amor de muchas mujeres trae muchísimos problemas, pero con Jonatán él se juntaba y disfrutando sin problema. Es como el amor de los abuelos con los nietos. Es el mejor amor. ¿Por qué? O porque se lo llevan a jugar y brincan y a cierta hora se lo llevan por ahí mismo y ellos están tranquilos. Los padres van a coger lucha, a acostarlo, a darle cena, a bañarlo, a peinarlo. Los abuelos no bregan con nada de eso. Pues David era un hombre y como tal tenía pasiones, tenía luchas personales. Y ese día, como todo un hombre, no fue a la guerra y se quedó a dormir una larga siesta. Y cuando se levantó, actuó con la humanidad de un hombre de verdad. La gente habla disparate, le digo, pero David era un hombre. David no era otra cosa. El amor con Jonatán era un amor genuino, con un ejemplo para nosotros, lo que son dos verdaderos hermanos o amigos. Pero David era un hombre. Y cuando digo un hombre, óigame bien cómo se lo voy a poner, le gustaban las mujeres. Mujeriego, yo no sé, yo no le daría esa calificación todavía, pero por lo menos le gustaban las mujeres. Y así de ese día estaba en el terrado, vio a esa vecina bañándose y no le importó tener tantas mujeres, sino que quiso esa. La mandó a buscar y cometió el pecado de su vida. Nadie levante la mano. Pero aquí no habrá hombres que alguna vez habrán mirado con el deseo y si tuvieran la oportunidad lo hubieran consumado. No me levanten la mano. Pero el hombre es hombre. Y vemos en la Escritura este hombre que en un momento su pasión lo gobernó, la insensatez, y luego vemos la consecuencia que eso tuvo en sus hijos, en su propia casa, y para siempre eso fue una mancha que lo llevó hasta la tumba. Y finalmente fue un hombre que se murió también. Un hombre llegó a viejo, parece que hacía mucho frío allá, y es interesante cómo lo calentaban a David. No se lo voy a decir para que tampoco me digan que soy agitador, pero interesante, no había colchas de estas que ponen que usted le conecta en la pared y se calientan. ¿Usted ha visto eso? Yo le hablaré de eso más adelante, pero ahora no. Cómo calentaban a David en su vejez. El viejito se murió y me impresionó desde la primera vez que lo oí, cuando él le habló a su hijo.
Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, 1 y 12, dice, oigan qué palabras él le dice a su hijo. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Oiga esta palabra: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor, ese hombre. En otras palabras, ya yo me voy por el camino de los hombres, ya me voy a morir. Y así se murió David. O sea que la humanidad de David es patente en todas las escrituras. Y en ese sentido, hermanos queridos, se nos presenta el corazón de un hombre. Por lo que toda esta serie yo quisiera edificarla sobre esa realidad. O sea, no estamos hablando aquí, óigame, de un Superman. Aquí no estamos hablando de una persona que llegó ayer en la tarde del cielo y se fue hoy esta mañana. No, estamos hablando de un hombre que vivió en este contexto como nosotros, y que cayó como nosotros, pensó como nosotros, sufrió como nosotros, pero Dios estuvo con él. Y por eso, en segundo lugar, vemos ahora el corazón de un hombre transformado por Dios. Cuando se dice un hombre conforme al corazón de Dios, tenemos que entender que ese hombre no nació así. Y la muestra de que él tenía su debilidad es lo que acabo de decir. Dios lo transformó para hacerlo lo que Dios quiso que él fuera. Hubo una obra de la gracia. Hermanos, miren, la piedad no se hereda y la piedad no se puede desarrollar sin una disciplina. Lo voy a repetir porque eso es importante. Alguien dice, no, porque ese hermano es así, porque imagínate, Dios lo hizo. No es así. David llegó a ser quien fue por su disciplina espiritual. Hace muchos años, yo, entre las ilusiones que tenía en mi mente, era la siguiente. Yo veía a una persona, un hombre sobre todo, mire, con bíceps aquí, y todo el mundo, y ¿verdad? Esos músculos aquí, y el pecho. Yo decía, oye, mira que ese nació bien formado. Hasta un día que me enteré que había una cosa que se llamaba gimnasio y pesas. Ahí yo dije, claro. Entonces, usted ve a una persona fuerte en la fe, no vaya a pensar, nació así. No. Se fajó, sudó, sufrió, y hasta ahí Dios lo ha llevado. ¿Usted quiere ser fuerte espiritualmente? Prepárese para sudar en el gimnasio de Dios con las disciplinas espirituales. No hay inyecciones de esteroides de piedad. No existe. ¿Usted quiere tener una vida espiritual fuerte? Aprenda de David. Cómo este hombre creció, cómo este hombre se desarrolló. He aquí algunas cosas que distinguieron a este hombre en su gimnasio espiritual. Uno, tenía un corazón obediente. Él se dedicó a obedecer a Dios y a honrar a Dios. Eso es lo que dice el texto. Porque él es un hombre que viene ahora a obedecer a Dios como Saúl no lo hizo. Dos, él es un hombre que se dedicó a confiar en Dios. Aquel día, en la famosa historia de David y Goliat, lo que encontramos allí es a un joven que dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y trajo el nombre de Dios y confió en Dios. Oh, pastor, pero realmente, ¿cuál fue la historia del hombre que se hizo el loco? El mismo David. Mientras delante de Goliat se presentó y lo venció, en otro momento tenía tanto miedo que se hizo el loco y dejó que la saliva le cayera por la boca. Y la gente lo veía y decía, pues, ¿cómo va a ser? Pero él estaba bueno, pero para librarse se hizo el loco. Y eso le pasa aún a los mejores creyentes. Fuerte en la fe, activo, y ora, y la gente lo ve, pero en un momento se desploma y actúa como un loco. Además de eso, David muestra que habiendo caído, óigame bien, por la gracia de Dios, nos podemos arrepentir. Y esto me gusta mucho en este sentido, hermanos. Dios nos muestra el pecado, pero Dios también nos muestra el arrepentimiento y Dios nos muestra que Él perdona.
¿Para qué? Para que usted sepa que si usted peca aún groseramente, vergonzosa, escandalosamente, si se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Metas eso en la cabeza. Ese es el Dios de David y el Dios que usted y yo tenemos. Ese no es el Dios de la carne. Como dijo un pastor una vez, nunca me olvidaré de ese siervo, porque lo que me dijo lo guardo hasta el día de hoy. Y algunos de ustedes lo han oído. Él dijo, oiga, la iglesia es el único ejército que mata sus heridos en la guerra. ¿Saben qué hacen los enemigos para debilitar al otro bando? Ellos no matan de una vez, ellos hieren a un soldado. Porque cuando hieren a ese soldado, como ellos se lo van a llevar, con ese herido se llevan 5. El herido y los 4 que lo cargan. Pero la iglesia a veces no procede así. Y la iglesia ha cometido abusos y maltratos. Pecó al paredón de la disciplina. Y lo paran aquí y lo ponen a vomitar. Sí, porque yo subí y en la azotea y yo miré y además probé. Y la iglesia mirándolo con esos ojos como que yo no soy culpable. No, hermanos, esa no es la misión de la iglesia. La iglesia está aquí para sí enfrentar el pecado y al pecador, pero hablar del arrepentimiento y el Dios que perdona. Y cuando se ha arrepentido, como dijo Pablo, para que el diablo no gane ventaja, lo vamos a ayuntar, lo vamos a alentar, lo vamos a abrazar y mostrarle que también nosotros somos pecadores perdonados. Esa es la iglesia de Cristo. Gloria a Él. Pero hay algo bueno. David nos muestra también un corazón transformado en adorar a Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, David danza con todas sus fuerzas delante de Dios mientras trae el arca de la alianza en Jerusalén. No le importó lo que pensaran. Pastor, entonces vamos a meter danzores en la iglesia. No, señor, porque eso era en la calle. Ustedes ven, hay que saber coger y dejar. Eso era en la calle. Ahora, si usted me ve danzando allá afuera en el parqueo, diga, pues mira como David, pero ahí, no en el servicio en el templo. Él tiene un corazón que adoró, exaltó a Dios en todo tiempo. Además de eso, un corazón, como he visto y hemos dicho, humilde, reconociendo que no merecía lo que él tenía. Mis hermanos, y algo más. David dejó un legado a sus hijos, un ejemplo. Pastor, qué mal ejemplo, sí, muy mal ejemplo. Pero su historia no terminó en el mal ejemplo, sino que también les enseñó a sus hijos que él cree en un Dios que perdona y limpia de toda maldad y un Dios que restaura. Nuestros hijos saben que somos pecadores, nos han visto pecar, nos han visto caer. Ahora tenemos que enseñarles que hay un Dios que nos perdona, nos restaura y nos hace comenzar de nuevo. Amén. Que vean todo el cuadro y aprendan cuando ellos caigan que hay un Dios que perdona. Hemos visto el corazón de un hombre transformado y finalmente un corazón de un hombre que refleja a Dios. Y esto para mí es muy importante. Porque la vida cristiana no basta con que nosotros profesemos la fe, la profesemos bien. Oiga bien, muéstrame a Cristo. Muéstrame quién es tu Dios por la manera en que tú vives. Muéstrame que tú eres templo del Espíritu Santo por la manera en que tú actúas, hablas, piensas, te relacionas con los demás. David mostró misericordia, tal y como Dios es misericordioso. Hermanos, David tenía un corazón compasivo como el de Dios. Si Dios fuera un tirano, óigame bien, desde el cielo estuviera fulminando todos los días a los soberbios pecadores que se levantan contra él. Es como aquel pagano que se paró delante de una congregación que estaban hablando en un parque y dijo, yo voy a demostrar que su Dios no existe. Cuando cuente a 3 le voy a pedir que me destruya ahora mismo. 1, 2, 3. Ven, no me hizo nada. El predicador le dijo, es que tú crees que la paciencia de Dios nada más dura 3 segundos. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y Él es compasivo y misericordioso. Nuestro Dios es
oiga bien, lento para la ira, amplio en perdonar. Si él fuera un dictador, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Ninguno. Desde que tú cometiste ese pecado vergonzoso, ahí mismo te hubiera matado. Y no es que eso no pase con otros. Aquel joven, la mamá y el papá le dijeron, mira, tú como que andas andando con esa mujer. Pero déjanos decirte, mira mi hijo, te vieron. No, yo no. Una noche no llegó temprano. Y pasaron las horas y no llegó. Y amaneció y no llegó. Entonces la policía llegó. La noche anterior había estado con la mujer que sus padres le confrontaron. Y llegó el marido de la mujer de quien estaba separado y lo mató a tiros ahí mismo. Hay personas que encuentran eso. Pero ese no es el patrón de Dios. Nuestro Dios es misericordioso, perdonador. Saúl andaba como un loco por matar a David. Y entró David con sus hombres a una cueva allá. Y Saúl, buscando a David, se metió en la misma cueva a hacer una necesidad. Y cuando los hombres de David vieron, pero este es Saúl, Dios te lo puso para que tú le arranques la cabeza ahora mismo. Míralo ahí aplatado. Y David fue y apenas le cortó un pedacito al manto. Y Saúl estaba tan concentrado que ni cuenta se dio. Y cuando hizo eso, eso le hirió el corazón. Dice, este es el ungido de Dios. Aunque sea un loco, es el ungido de Dios. Y según Saúl salió, él fue y se le arrodilló. Padre mío, perdóname porque yo te corté el manto. Oiga, qué corazón tan sensible. No lo mató. Y cuando Saúl vio eso, se conmovió tanto que se puso a llorar. Y era un loco buscando a David. O sea, David era así, compasivo. Y hermanos, ese es el corazón que todos los hijos de Dios debemos presentar. Oiga ahora, especialmente hacia los que nos hacen daño y los que quieren mal contra nosotros. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que era muy amigo de David. Cuando muere Saúl, muere Jonatán, le quedó un hijo que quedó lisiado llamado Mefiboset. Y David, con ese corazón de Dios, dijo, ¿hay alguien de la casa de ellos que yo pueda honrar? Le dijeron, sí, ahí está Mefiboset, el cojo. Y él dijo, mándenmelo a buscar. Tráiganlo y va a comer conmigo en mi mesa y con la ropa del rey. Ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener, compasivo, perdonador, consecuente, paciente. Y eso solamente lo da Dios. Óigame, si cada cristiano caminara de esa manera, ¿qué serían nuestros hogares? David, además de esto, de ser compasivo, misericordioso como Dios, también, es interesante, fue pastor, así como nuestro Dios es pastor. Jesucristo es el buen pastor. Y eso nos enseña también que Él modeló a Dios en el cuidado de las ovejas, pero ahora miren, también el cuidado espiritual de su pueblo. Y todavía hoy David nos pastorea con los salmos y nos guía a Dios. David, además de esto, fue justo como Dios es justo. Y dice el segundo libro de Samuel 8:15, reinó David sobre todo Israel, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Fue uno que mostró el Dios de pacto y tuvo un pacto con su pueblo y fidelidad con aquellos a quienes debía dar fidelidad. Y fue uno que mostró el perdón, así como Dios es perdonador. Hermanos amados, David tuvo un hijo llamado Absalón. Absalón era hijo de una de las mujeres de David. Y él tenía una hermana llamada Tamar. Resulta que David también tenía otro hijo llamado Amnón. Y ese Amnón, hermano de padre de Tamar, se enamoró de Tamar.
y la violó. Absalón se enteró de eso y le dijo: te voy a matar. Y un día, cuando ya el otro se le había medio olvidado, lo invitó a una fiesta en su casa. Dijo: cuando ustedes lo vean contento, acribíllenlo. Y efectivamente mató a su hermano de padre. Eso fue parte de la consecuencia del pecado de David. Ahora miren, ese muchacho Absalón, cuando éste abusó de su hermana, esperaba que David hiciera algo y David no hizo nada. Le pasó como a ti y a mí cuando tenemos que corregir y no corregimos a nuestros hijos. Y como consecuencia de eso, Absalón se llenó de amargura contra el papá. Y después de eso, ¿saben lo que hizo? Organizó una revuelta. Organizó un motín. Y Absalón hizo lo que tristemente algunas personas incluso hacen todavía hoy en la iglesia. Absalón se paró en la puerta del pueblo. Dijo: todo el que tenga una queja contra el rey, venga donde mí. Es como esa gente a veces que dice en la iglesia: ¿tú has visto al pastor últimamente? Como que no se está afeitando bien. Pues yo lo vi de espalda y no me... A ver qué dice el otro. Bueno, eso fue lo que hizo el hombre. Se paró en la puerta. Todo el que tenía un pleito estaba recogiendo ahí, como una parábola ahí, haciendo un grupo de personas acólitos que le siguieran a él. Y se rebeló, y él lo que quería, Absalón, era matar a su propio papá David. ¿Usted entendió? Organizó una guerra para matar a David. Y el general de David, que no era fácil, le dijo: mira, hay que matarlo, porque el que se levanta contra el rey David, como ese es mi hijo Absalón. Y David sabía el dolor que él tenía. Y se armó la guerra, hermanos, y ya les contaré en su momento cómo fue que pasó, pero mataron a Absalón. Y David se encerró en esa habitación a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar, que el general vino, mira, le dijo: deja de llorar. Para de llorar ya. Mi hijo, no importa, porque el pueblo va a ver que era un rebelde contra ti, y eso te va a quitar autoridad. O sea, aunque ese hijo hizo lo que hizo, siempre seguía siendo hijo de David. Y él siempre lo amó, a pesar de lo que fue, a pesar de lo que hizo. Es hijo de mis entrañas, y aunque me quiera matar, siempre será mi hijo. Eso para mí es como, wow, qué ejemplo de paternidad. Bueno, yo les dije que estaba contento con esta serie. Ya ustedes saben, esta es la probadita. Por aquí es que vamos a caminar en las próximas semanas. El aperitivo. Vamos a una palabra de aplicación, y por razón del tiempo voy a tener que reducirlo. Pero si hay algo que a mí me llama mucho a la atención de la vida de David, es esta. Mis amados hermanos, David nos muestra a Dios de una manera particular, donde Dios se encarga de honrar la memoria de este hombre. Dios se encarga de honrar la reputación de David. David pecó, hizo lo malo en muchas cosas, pero Dios, oiga ahora, no se ocupa de destacar lo malo, sino lo bueno. No es que no se hable de aquello, pero Dios exalta lo bueno. Y Dios, cuando David hizo lo que hizo, bien pudo en su soberanía borrar todos los salmos del canon. Ni un salmo escrito por ese hombre a Los Ángeles, bórremelo todito. No se puede publicar un salmo de este hombre por lo que ese hombre ha hecho. Bien Dios pudo referirse a David como un hombre adúltero, mentiroso, hipócrita, asesino, indolente, inconsecuente, abusador, malagradecido. Y en el término que los hispanos conocen, hijo de su madre. No dije mala palabra, pero ya ustedes saben lo que significa. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Por eso en Hechos, a través de su espíritu, Pablo dice: un hombre conforme al corazón de Dios. Él seguía siendo así. Y por eso,
Cuando el Señor Jesucristo tiene que hablar de David, oiga, en un momento en que David habló mentira y causó la muerte de una familia sacerdotal en manos de Saúl, porque entró al templo y comió con hambre de los panes de la proposición, engañando al sacerdote. Cuando Jesús tiene que hablar de eso, no dice, habló mentira, sino solo dice, comió de los panes dedicados. ¿Y saben qué? Aleluya, aleluya. Por la sangre de Cristo, eso es lo que está escrito de ti delante de Dios. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Todo lo demás, la sangre del Cordero lo ha limpiado. Por lo tanto, no dejes que el diablo te engañe y te descalifique. Levanta tu cabeza. Hay un Salvador que murió por ti. Hay una justicia perfecta de la vida de Jesucristo que es aplicada a todo aquel que cree en Él. Descansa en esa verdad. Descansa en esa bondad. Abraza a Cristo para que seas hallado en Él y no fuera de Él. Que la vida perfecta de Él sea tu justicia. Él es tu vestidura. Quítate esa ropa manchada con el pecado y ponte la vestidura de la justicia de Cristo. Amén. Vístete de eso. Y que todo el mundo te conozca y puedan decir, pero tú hiciste y en el pasado manchaste. Sí, pero ahora yo vivo en Cristo. Él es mi Salvador y su justicia es mía. Él es mi esperanza. Él fue castigado en mi lugar. Y así es que Dios me ve y me verá por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es el Dios que tenemos. David es un ejemplo de eso. Y algún día lo veremos allá en el cielo, yo me imagino a David. Y cuando tú lo veas lleno de gloria, ahí no vamos a estar pensando, oye, pero ¿quién es Betsabé para averiguar? Porque somos así metidos nosotros. No. Lo vamos a ver santo, redimido y todo lo otro borrado. Porque oiga lo que dice Dios. Oiga lo que dice Dios. Aleluya. Si tus pecados fueran tan rojo intenso, te voy a limpiar blanco. Y yo voy a alejar de ti tus pecados como está el oriente del occidente. Mire, el norte y el sur tienen dos polos. Y cuando el avión va subiendo y llega aquí, dice que va hacia el norte. Pero cuando llega aquí y sigue dando la vuelta al mundo, dice que va al sur. Pero cuando coge del este hacia el oeste, óigame bien, es así. Y cuando llega al oeste, nunca. Así dice la Biblia. Él aleja de nosotros nuestras iniquidades. Dice la Escritura que los pecados nuestros Él los echa al fondo del mar y Él nunca se acuerda de ellos. Oh, pastor, perdió Dios la memoria. No. Él lo sabe, pero nunca te lo va a enrostrar ni a ponerlo en tu cuenta. Eso aprendemos de David. Gracias a Jesucristo. Peter Cartwright fue un famoso predicador metodista aquí en Estados Unidos. Creció en un hogar cristiano y desde joven mostró un gran talento como predicador. Pero llegó la adolescencia y con el corazón de un adolescente se desvió de la fe y se entregó a jugar, a las peleas, al alcohol y a una vida disipada en los burdeles aquí en Estados Unidos, de un burdel a otro. Además de eso, en una vida de violencia. Y los padres de Peter, cuando le hablaban de él, tenían que bajar la cabeza. ¡Qué dolor! ¿Cómo sufrimos a veces, verdad, por nuestros hijos? La iglesia a la que él iba, humillada. Toda su familia humillada con la vida de Peter, que le pusieron, me imagino, ese nombre esperando que fuera un gran predicador. Un día Dios lo trajo a un avivamiento, una predicación metodista, y ahí lo quebrantó y ahí se humilló, y de ahí salió para convertirse en uno de los grandes predicadores metodistas del movimiento de santidad de Estados Unidos. Viajaba a caballo todo el país
predicando en reuniones, en el campo, en avivamiento, y trajo a miles de personas a Cristo. Y aunque en su vida tenía una mancha moral conocida entre la gente y se paraba, y él era eso en el pasado, pero también ahora se levantaba con un rostro y un corazón lavado por la sangre del Señor Jesucristo a contar la maravillosa historia de aquel que murió por él y lo perdonó de todos sus pecados. Tu vida puede ser útil, no importa dónde te hayas metido. Dios puede usarte. Y pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Mejor, porque hay millones que han hecho lo que tú has hecho. Y tú tienes que decirle que hay esperanza en Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de David. Y gracias te damos, oh Dios, porque tú sabes usar las cosas tristes de esta vida para cambiarlas en gozo. Como dice tu palabra, mi tristeza has cambiado en gozo. Has cambiado mi lamento en danza. Gracias, Señor, porque por Jesucristo podemos tener esperanza. Y gracias por mostrarnos los pecados de este hombre, para que entendamos que aún en la gravedad de nuestros pecados podemos tener esperanza. Ayúdanos, oh Dios, a saber cuidar la reputación de tus siervos y no centrarnos en lo peor, sino en lo mejor, por la gracia de Dios. A ti sea la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos.